Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia constante ha de ser, nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Iglesia de huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve, que Jesús nos ve. Muy buenos días, amados hermanos que están en casa. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos concede estar comunicados a través de esta línea. Hemos pasado una semana de muchas circunstancias, algunas alegres, algunas tristes. En estos momentos nos recordamos de nuestro hermano José Matías. Creo que el Señor, dentro de su voluntad, quiso que esté con él. Desde acá, todos nos unimos en un abrazo fraterno para darle palabras de consuelo a nuestra hermana Ana, Rebeca y Elizabeth. El Señor nos dice que debemos dar gracias en todo y por todo. Y en ese sentido, en esta mañana, en este día, es una buena oportunidad para decirle, Señor, gracias, porque nos has cuidado durante esta semana. Quería referirme a algo muy importante y creo que es vigente en estos días que estamos pasando. Me refiero a cuando Nehemías estaba reconstruyendo el templo, lo hizo y junto con los demás hermanos, lo hizo en un momento muy difícil, como el que estamos pasando ahora. Por cierto, algunos estaban desanimados. Y lo que llama la atención es el hecho de que como él, siervo del Señor, ¿no? Cuando ya había tenido el permiso para ir a reconstruir ese templo, usa palabras del Señor que había posiblemente leído, pero lo había escuchado, y centra su atención en el hecho y dice estas palabras: me levanté y miré, y les dije, no teman, tenemos un Dios fuerte, temible, que pelea por nosotros. Por lo tanto, ustedes peleen por su casa, por su hogar. Y los momentos que ahora vivimos nos hace recordar estas palabras. Confiemos en las promesas del Señor. Recordemos de que Él hizo antes, lo hará y siempre estará con nosotros. Miren, Nehemías se había acordado de algo que pasó mucho tiempo, como el pueblo de Israel había salido con su poder y con su favor de Egipto. Lo que nosotros nos recordamos ahora en estos momentos de Nehemías también pasó hace mucho tiempo. Eso hace vigente la palabra de Dios cuando dice: todo pasará, pero mis palabras siempre permanecerán. Y en esta mañana
vale recordar lo que nos dijo Jesús cuando Él se fue. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Confiemos que eso es verdad. Confiemos de que esa es nuestra fe y confiemos que sea y es nuestra esperanza. En esta mañana adoremos al Señor, alabemos al Señor y démosles el culto como se merece. Ahí donde están, agradeceré que me acompañen a orar en estos momentos. Amado Señor, te agradecemos por lo que eres para nosotros. Somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. Y en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote primeramente perdón, Señor. Reconocemos cuánto te hemos faltado, pero también, Señor, confiamos en que Jesucristo, y a través de Él, y solamente con Él, es que te decimos en esta mañana, gracias, Señor, por habernos guardado. Y si en tu voluntad, Señor, tú nos has recogido, aún así, Señor, enséñanos a darte las gracias. Padre, haz de que a través de estos minutos que vamos a estar comunicados, tu palabra sea, Señor, el alimento que necesitamos para estos momentos. Tú nos hiciste libres, Señor. Gracias por eso. Acompáñanos, Señor, y que este culto sea como un olor grato, Señor, para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, que los minutos que estemos unos a otros en espíritu nos reconforte y nos llene más de la palabra que lo necesitamos en estos momentos. Continuemos unidos con la siguiente alabanza. Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has salvado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de Jesús solo lo puede hacer. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz.
Buenos días, hermanos. Vamos a orar. Amado Padre, gracias porque hoy nos das la oportunidad de dirigirnos a ti y de clamar por nuestras necesidades. Tú eres bueno, Señor, y sigues siendo fiel a tu palabra y a tus promesas. Te damos las gracias porque nos has dado la vida, la salud, el trabajo y cada pequeño detalle que nos regalas, que nos da alegría y se guarda en nuestros recuerdos con satisfacción. Hoy oramos porque tu Espíritu Santo nos siga acompañando como hermanos en la fe y que seas nuestro consolador en tiempos de pandemia. Que tu amor nos siga inundando y nos ayude a actuar con sabiduría para aquellos que hoy lo necesitan. Rogamos por nuestros hermanos enfermos de diversas enfermedades, para que les enseñes a confiar en ti, Señor, aún en tiempos de aflicción, sabiendo que tú has vencido la muerte y nos acompañas incluso hasta el fin de nuestros días. Que puedan tener la atención médica necesaria, Señor, para tratar su enfermedad y una familia amorosa que los cuide y alivie sus dolores, no solo físicos, sino también emocionales. Te pedimos, Señor, por la economía de los hogares, para que tú proveas de lo necesario en el tiempo justo de necesidad. Señor, nos acordamos de las familias que han perdido a un ser querido y que están pasando el duelo de la pérdida. Como dice tu palabra, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras aflicciones, para que con el mismo consuelo que Dios nos ha dado, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Enséñanos a consolar a nuestros hermanos y gracias, Señor, por ser consolados por ti. Rogamos porque aprendamos con paciencia y humildad a soportarnos unos a otros, para vivir quieta y reposadamente, y que nos enseñes a vivir en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Señor, te pedimos por cada área de la iglesia, por cada líder, por los diáconos y ancianos, para que guiados por tu Espíritu Santo puedan conducir a tu iglesia hacia el conocimiento de tu persona. Que podamos experimentar profundamente tu amor y el interés tan personal que tienes tú en nosotros. Que todos podamos experimentar tu presencia tanto en las pruebas como en las victorias de la vida diaria. Que aprendamos a ver las situaciones cotidianas a través de tus ojos y a sentir tu cuidado incluso en tiempos de dolor. Rogamos también, Señor, por la Comisión Pro Pastor, para que con sabiduría e inteligencia puedan guiar el proceso de selección de un pastor para nuestra amada Iglesia Maranata. Señor, te pedimos también por la Iglesia Evangélica Peruana a nivel nacional, por el Consejo Ejecutivo Nacional, por todas las comisiones y departamentos, en especial por el Departamento Nacional de Acción Social, que debe socorrer a cada ministro y hermano que pasa por enfermedad y duelo sin tener el apoyo de su iglesia local, de su presbiterio ni de su sínodo. Ayúdanos, Señor, a socorrer a la viuda, al huérfano, al extranjero y a los necesitados en busca de ayuda y consuelo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te darán. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres
santo, santo, la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras el cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Hermanos, muy buenos días en el amor del Señor. Es tiempo de agradecer a nuestro buen Dios por todas las bendiciones recibidas de Él. Bendiciones que las recibimos a lo largo de nuestra vida, bendiciones que las recibimos constantemente. Oremos, hermanos, inclinemos nuestros rostros, ahí donde estamos en nuestros hogares. Oremos, por favor. Padre bueno, te agradecemos, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Te agradecemos infinitamente, Señor, por transformarnos para hacer el bien. Tú nos dices en tu santa palabra que no nos cansemos de hacer el bien en cuanto dependa de nosotros, Señor. Y tú nos das las herramientas, las armas, las estrategias para hacer el bien. Te agradecemos, Señor, porque en ese camino de hacer el bien nos instas a amar al prójimo, a todos ellos, a todas ellas, Señor. Te agradecemos, Señor, porque nos has hecho hijos tuyos, hijas tuyas, porque somos parte de tu pueblo, Señor. Qué privilegio, Padre, ser parte de ti. Qué privilegio, Señor, ser parte de un pueblo que proclama tu verdad, que proclama tu justicia, que proclama tu amor. Te agradecemos, Señor, porque en medio de esta pandemia sentimos tu aliento, sentimos tu cariño, sentimos tu amor, sentimos tu paz. Sentimos, Señor, que tú estás con nosotros al lado nuestro, en medio de las aflicciones, en medio de los duelos. Tú estás ahí, Señor, sosteniéndonos, dándonos tu justiciera mano derecha, Señor, para levantarnos. Te agradecemos, Señor, por nuestra iglesia. Te agradecemos por Maranata, Señor. Te agradecemos por las habilidades, los talentos de hermanos, de hermanas, de jóvenes, de señoritas, Señor, que hacen posible que tu palabra siga fluyendo, Señor, a través de las redes sociales, siga fluyendo, Señor, y transmitiéndose de corazón en corazón. Gracias, Señor, por todos aquellos jóvenes que ponen su talento al servicio de tu palabra, Padre amado. Te agradecemos, Señor, porque eres un paz de Dios, eres un Dios de paz, un Dios de consuelo, un Dios que nos acompaña, Señor, un Dios que nos sostiene en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestros dolores. Te agradecemos, Señor, por tantas bondades, tantas misericordias, Señor, que recibimos de ti. Te agradecemos, Padre, por el testimonio de hijos tuyos, de hijas tuyas, de siervos tuyos, Señor, que dan testimonio, Señor, de cómo cambias vidas, de cómo transformas vidas, de cómo, Señor, nos pones, hermanos, con ejemplos buenos, Señor, para poder seguir tu camino, para poder seguir, Señor, el amor que nos das, Señor, y transmitirlo al prójimo. Te agradecemos, Padre, por la iglesia, por muchas de ellas, Señor, como la Iglesia Evangélica Peruana de Tarma, que es sal y luz, Señor, en medio de esta pandemia, Padre, que llevó paz, consuelo, alimento, Señor, al prójimo, al siervo, a los vecinos, a las vecinas, siendo sal y luz, Señor. Gracias también, Padre, porque muchos hermanos, muchas familias de nuestra iglesia, Señor, contribuyen, Padre, dan sus ofrendas para llevar, Señor, una porción de amor, una porción de ayuda, una porción de paz a muchos hermanos, a muchas familias, Señor, que necesitan de la solidaridad, tal como nos lo enseñas, Padre, en el libro de Santiago. Gracias, Padre, por ser parte de tu pueblo. Oramos así en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanitos en Cristo. Vamos a dar lectura de Juan capítulo 8, versículo 36. Así que, si el Hijo os libertaré, seréis
verdaderamente libres. Pasamos a Romanos, capítulo 6, versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén, hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos de Maranata. Vamos a empezar el tema de hoy, que se titula Señal de madurez en Cristo, la libertad del pecado. Para ello vamos a hacer uso de 3 citas bíblicas. La primera es el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das como pueblo de Dios de escuchar tu bendita palabra. Háblanos a nuestro corazón. Señor, queremos hacer tu voluntad. Queremos también crecer en el conocimiento de Cristo y de tu palabra. También, Señor, queremos madurar y queremos ser personas con decisiones y actitudes sabias. Padre Santo, que tu Espíritu, con el poder que tienes tú, Señor, nos guíe a estos cambios importantes. Que Cristo Jesús reine en nuestro corazón y en nuestra vida. Señor, nos encomendamos en tus manos como pueblo al cual tú amas y has escogido, Señor, para ser parte de tu iglesia. Señor, te alabamos y te glorificamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38, dice en el versículo 36 de este capítulo 8 de Juan: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Y esta porción le he titulado La verdad nos hace libres. Y Jesús comienza a exponer esta verdad, dirigiéndose a los judíos que habían creído en él. Y aquí vemos entonces una primera decisión que debe tomar todo ser humano si realmente quiere ser libre. Debe tener una relación básica, que significa creer en Cristo. Creer en Cristo es apoyarse en Él, es confiar en Él, es aceptarle como Señor y Salvador en el corazón. Si creemos en Cristo Jesús, entonces nosotros vamos a relacionarnos verdaderamente, correctamente, como dice la palabra del Señor, y más que una religión, vamos a tener una verdadera relación con Él. Solo los que han creído en Cristo pueden recibir y entender esta enseñanza. Solo los que han decidido creer en Cristo pueden avanzar para ser verdaderos discípulos. La segunda decisión, que además de ser una relación básica a la otra, es un requisito indispensable. Y el mismo Señor Jesús dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Permanecer en la palabra de Cristo es no solamente oír la palabra, es creer y aceptar la palabra y también obedecer la palabra, o sea, actuar por la palabra. Si hacemos esto, dice el Señor, va a haber una primera consecuencia que él acabo de leer. Él dice: si es que permaneciere en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, para el Señor, Él va a ver nuestro corazón y nuestra decisión y nos va a tomar como discípulos verdaderos. Y los verdaderos discípulos se conocen por su amor a la palabra de Dios. También se conocen por su fe en la palabra de Dios. Y también se conocen por la obediencia a la palabra del Señor y considerando la palabra como su alimento, por alimentarse por la palabra de Dios. Esas son las características de un verdadero discípulo. La segunda consecuencia está en el versículo 32. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. O sea, sabrán la verdad, certificarán que están en lo correcto, en el verdadero camino, tendrán seguridad interna, o sea, una convicción,
y también conocerán de la palabra del Señor, su contenido, entenderán las Sagradas Escrituras. Conocerán entonces al autor de la palabra, que es Cristo Jesús. Creer en el mensaje de Cristo, en el mensaje del Evangelio, mensaje de salvación, es lo que significa conocer al autor de la palabra del Señor. Creer lo que se dice de Cristo, que es el Señor y Salvador de todo ser humano, si es que se arrepiente y cree en Él. Creer en Cristo como sustituto en la cruz y como abogado en el cielo. Es confiar en Él y apoyarse en Él. Es depender de Él. Es obedecerle a Él. La tercera consecuencia que vimos en el mismo texto dice que la verdad os hará libres. Esto significa que somos libres del pecado. Eso lo puede ver en versículos 33 al 36. Y también libres de la paternidad diabólica, versículos 39 y 44, y libres de la sordera espiritual. ¿A qué se refiere? Veamos los versículos 33 al 36. Dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A eso se refiere Cristo cuando habla de libres del pecado. Y también más adelante en la conversación, en los versículos 39 y 40, dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Dice la palabra del Señor, ¿no? Está explicándoles esto. Y en el 44, cuando desarrolla el tema, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, los que practican el pecado están demostrando que son hijos de Satanás. Y entonces, si realmente vamos a ser libres del pecado, tenemos que creer en él, tenemos que permanecer en la palabra del Señor, tenemos que obedecerle a él, apoyarnos en él, aceptar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces, si queremos ser libres de la esclavitud o de la paternidad diabólica, nosotros debemos dejar de obedecer a Satanás. También él explica en el versículo 47, y les voy a dar lectura, dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Al haber hecho esas dos primeras decisiones, entonces nosotros comenzamos a escuchar la palabra del Señor y comenzamos a conocerla y obedecerla. De esa manera nos podemos librar de la sordera espiritual, porque el Señor está diciendo, el que es de Dios oye la palabra del Señor. Pero les acusó a ellos que eran incrédulos, que dicen que ellos no las oían, porque están mostrando en realidad que no son del Señor. Entonces, esta consecuencia de que la verdad os hará libres tiene que ver con repasando, con la libertad del pecado, con la libertad de la paternidad diabólica y con la libertad de la sordera espiritual. Les invito a ir conmigo a Lucas, capítulo 4, versículos 18 al 19. Este pasaje, que le he titulado Los objetivos del libertador, está mostrando a Jesús cuando está empezando su ministerio, Lucas 4, 18 y 19, donde él se acerca a una sinagoga y versículo 16 dice, vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este pasaje para un servidor es clave si estamos hablando acerca de cómo el Señor nos hace libres. Con las palabras que expresa el Señor Jesús aquí, está mostrando un plan que Él tiene, los objetivos que tiene como libertador, y está mostrando un diagnóstico de cómo la humanidad está esclavizada en diferentes aspectos de su vida, de manera generalizada. No hay nadie que se libre de esa esclavitud. Romanos dice que todos hemos pecado, que no hay ni siquiera uno que sea justo, que todos somos inútiles en ese aspecto en cuanto a liberarnos del pecado. Y lo primero que expresa es de que ha venido a dar buenas nuevas a los pobres. Y se está refiriendo, cuando habla de los pobres, son los que están en bancarrota espiritual, los que reconocen que no tienen ningún mérito o atributo propio para salvarse. El ser humano por sí solo no puede salvarse del infierno ni del poder del pecado. Pobreza entonces trata aquí de falta de recursos espirituales poderosos para luchar contra el pecado, porque el pecado es una fuerza espiritual enquistada en el ser humano desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron al Señor. Esta fuerza, esta enfermedad espiritual entró para quedarse en la raza humana, y cuando Adán y Eva mueren, han tenido ya sus hijos heredan esto, y de ahí se pasó a todos los hombres, dice la Escritura, y entonces todos nacemos con esta fuerza para lo malo, para hacer lo malo, para desobedecer a Dios, para rebelarnos contra Dios. Lo segundo que afirma aquí es que vino a sanar a los quebrantados de corazón. La pregunta es: ¿quién es un quebrantado de corazón? La palabra quebrantado viene del vocablo hebreo suntribo, que significa triturar completamente, despedazar, aplastar, desmenuzar, estropear. Los quebrantados de corazón son aquellos cuyas mentes y emociones están hechas pedazos. Son desheredados emocional y espiritualmente. Su alma está fragmentada. El corazón se rompe por los efectos del pecado. ¿Cómo nosotros llegamos a esa situación? Es cuando somos defraudados, traicionados, humillados o despreciados, discriminados, aislados, rechazados, cuando tenemos ligaduras emocionales, cuando tenemos sentimiento de culpa, de vergüenza o injusticia. Toda esta lista que he citado es consecuencia de los estragos que hace el pecado en la humanidad. También dice que vino para pregonar libertad a los cautivos. Y la humanidad entera está cautiva, está presa del pecado, ha perdido su libertad de muchas maneras. Por ejemplo, está encarcelada por el odio, por la falta de perdón, por los celos, por la envidia, el rencor, la venganza, que son las raíces de amargura, la codicia. Los vicios que tiene el ser humano, por ejemplo, las drogas, el cigarrillo, el alcohol, la inmoralidad sexual, que tiene que ver con pornografía, con adulterio, con fornicación, ¿no? Y la masturbación. También tiene que ver con la moda que esclaviza al hombre, los trastornos alimenticios como la gula, la bulimia, la anorexia. Todo esto realmente hace que el hombre esté cautivo de estas cosas. Dice la Escritura también que Él vino a dar vista a los ciegos. Y sabemos que existe la ceguera física, pero hay una ceguera más terrible todavía, la ceguera espiritual. Cuando se pierde la vista física, carecemos de seguridad, de orientación, percepción de los colores, no podemos distinguir entre el día y la noche. Perdemos la noción de la distancia, ignoramos el entorno físico y social,
y también ignoramos la proporción de las cosas, el volumen de las cosas. Esto es las consecuencias de ser una persona ciega, una persona que ha perdido la vista. Pero igualmente, hablando espiritualmente, la humanidad toda tiene estas carencias por causa del pecado. El pecado nos ha llevado a una ceguera espiritual. Y por eso dijo Jesús que las multitudes están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el diagnóstico de Dios acerca de la humanidad que se da en Mateo 9:36. Desamparadas y dispersas. Las ovejas de por sí son animalitos desorientados. Y esa característica el Señor dice que la tiene el ser humano. No tiene amparo, no sabe con qué apoyarse, y dispersas es porque están totalmente desorientados. Y la Biblia tiene ejemplo de falta de esa visión espiritual. En 2 de Reyes capítulo 6, versículos 15 al 17, vemos al profeta Eliseo que ora y consigue que su siervo vea los ejércitos celestiales dispuestos a favor de ellos y que estaban rodeando a los ejércitos de los filisteos que venían a apresar. Y realmente el siervo llega a ver, abre sus ojos espirituales. Otro ejemplo es la iglesia de Jerusalén, que ve a Dios actuando en medio de la persecución cuando apresaron a Pedro y a Juan en Hechos 4, 24 al 28. También Pablo hace una afirmación que los creyentes tenemos la mente de Cristo en 1 Corintios 2:16, cuando dice que el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Jesús, al ofrecer darle vista a los ciegos, está indicando que va a abrir los ojos del entendimiento a todos los que creen en él para que se den cuenta de la condición espiritual en que se encuentran hundidos y cegados por el pecado. Por eso a los fariseos lo llama ciegos guías de ciegos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14. Y sobre el propósito de las parábolas para los incrédulos dijo, explicando a sus discípulos, dijo, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En Mateo capítulo 13, versículo 13. También dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos. Jesucristo ve también a los seres humanos como oprimidos. Y la opresión la ejerce contra su prójimo el que es esclavo del pecado. Si no hubiera pecado, no habría opresión. Pero las personas que practican el pecado, que están esclavos del pecado, siempre están oprimiendo a su prójimo. Y la opresión tiene que ver con la explotación y el abuso del fuerte contra el débil para sacar provecho de él. El pecado siempre ha producido varios tipos de opresión. Voy a enumerar algunos. Quizás no es una lista exhaustiva. Por ejemplo, la esclavitud, la explotación laboral en las minas, o en el campo, o en las fábricas, en las maquilas en la ciudad. El hombre machista, cuando oprime a la mujer, los tiranos contra las clases desamparadas, los gobiernos abusivos con sus impuestos, los padres que explotan a sus hijos, el tráfico humano, la explotación sexual, la explotación infantil, la opresión ideológica, la opresión religiosa y la opresión política. Esta es una muestra nomás de que nosotros tenemos diversos tipos de opresiones. También dice que vino a predicar el año agradable al Señor. Cuando se lee Isaías capítulo 61, se ve que está declarando la venida del Mesías para marcar el comienzo de un periodo de libertad sin precedentes e integridad, donde dice que la justicia va a triunfar sobre la opresión y los injustos sufrirán castigo y la justicia de Dios. Cuando pensamos en este pasaje, en realidad nos damos cuenta de que como seguidores del Mesías tenemos que decirle a otros que hemos logrado encontrarnos con Jesús, el cual nos libera de la opresión y de todos esos pecados que hemos estado mencionando y nos da la libertad. Y al hacerlo nosotros también estamos declarando que ahora es el tiempo aceptable y ahora es el día de salvación para encontrar ese tiempo agradable, ese año agradable del Señor o ese tiempo
que no va a terminar, que va a ser eterno. El año agradable del Señor es cuando somos nosotros restaurados y puestos en libertad, una libertad del pecado y de todas sus consecuencias. Es el año en que aceptamos a Jesús como nuestro Mesías y Salvador y que reconocemos la necesidad de un Salvador. Es la aceptación de que todos los que tomamos esta decisión vamos a servirle a Él, vamos a alabarle, vamos a adorarle, vamos a honrarle, vamos a buscarle y a obedecerle por el resto de nuestra vida. Pareciera que esto es que estamos diciendo que nos hacemos esclavos de Dios. Y en realidad, sí, vamos a ser servidores de Dios por completo. Pero esto nos va a libertar, nos va a liberar de todo aquello que nos hacía daño. Ser esclavo de Dios o de Cristo, en realidad es una bendición. Viene a ser nuestra felicidad. La tercera cita, y que tiene que ver ya con el título del mensaje, se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 18. Santiago lo presenta como también una señal de madurez. Y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vamos a desmenuzar juntos el pasaje. Lo primero que nos está diciendo es que hay que soportar la tentación. Y nos da una promesa, dice que somos bienaventurados si lo hacemos. En el versículo 12 lo afirma, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y da la razón por la cual somos bienaventurados, da la base de esa bienaventuranza y da la condición. La razón es que si resistimos la prueba vamos a ser premiados. Literalmente dice, porque cuando haya resistido la prueba, por supuesto, recibirá la corona de vida. Está ofreciendo el premio de la corona de vida. La base está en la promesa misma de Dios. Dios se compromete a premiar a aquellos que resisten la prueba, ¿no? Dice, la promesa de Dios es recibir la corona de vida que Dios ha prometido, que Dios se ha comprometido. La condición es amarle a Él, porque está dirigido a los que le aman. Si usted ama al Señor, va a soportar la tentación. Y el Señor le va a ayudar a hacerlo. Pero versículo 13 explica qué sucede mientras estamos en tentación. Lo primero, en nuestra mente, en nuestra alma, no debemos echarle la culpa a Dios. No hay que decir que somos tentados de parte de Dios. Posiblemente los creyentes de aquella época, que estaban en tremenda persecución, pensaban que Dios los empujaba al mal. Quizás en base a lo que se sabía del Padre Nuestro que Jesús enseñó, que dice en cierta parte, no nos metas en tentación. Pero en el pasaje paralelo, en el otro evangelio, dicen, no nos dejes caer en tentación. No es que Jesús nos está empujando, o Dios nos está empujando a la tentación, sino que el ruego es que el Señor no permita que caigamos en la tentación. Y entonces aquí dice el versículo 13 que hay dos razones, porque dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, y da dos razones. La primera, que Dios es perfecto en santidad, porque afirma, Dios no puede ser tentado por el mal. La Escritura, cuando habla de la santidad, dice que Dios es 3 veces santo. Y esto habla de su perfección en santidad.
Y en realidad, si Dios no fuera perfecto, dejaría de ser Dios. Y también la otra verdad es que Dios no incita a nadie a la maldad. Él no tienta a nadie. Si tentaría, Él estaría relacionado con el mal y el pecado, y entonces ya no sería santo ni sería Dios tampoco. Lo otro que dice que hay que conocer el proceso de la tentación, versículos 14 y 15 que hemos leído. Lo primero que hay que identificar, la tentación de dónde proviene, la procedencia y también su naturaleza. Lo primero que afirma en esta porción es que la tentación es personal, individual, porque habla de que cuando cada uno es tentado, dice el texto de manera literal. Quiere decir que cada uno tiene su proceso de tentación. Lo otro es que dice que la fuente de esta tentación en cuanto a el pecado, y en el pasaje está diciendo que la tentación sale de nosotros mismos. Dice cuando de su propia concupiscencia. Y cuando habla de concupiscencia, dice que la tentación empieza en nuestra mente sucia. Porque concupiscencia significa eso, mente llena de pensamientos inclinados hacia lo malo, inclusive con orientación de tipo sexual. Entonces, la tentación empieza en nuestra mente sucia. Aquí Santiago está enfocando una fuente de la tentación. Otra fuente que está en otros pasajes de la Biblia es el mundo que nos rodea. El mundo que se opone a Dios también nos tienta. Y la otra fuente, que es la fuente de las fuentes, es Satanás mismo. Él es el tentador. Entonces, hablando de nosotros mismos, la concupiscencia es la inclinación a hacer lo malo, y dice que esta nos atrae. Cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice el texto, nos atrae a hacer lo malo. Y después de atraernos a hacer lo malo, se ve que hay una inclinación a hacer, que esta inclinación a hacer lo malo nos conquista, porque dice no solamente que nos atrae, sino que es seducido. Dice que somos seducidos por esto. O sea, en nuestra mente hay un proceso que ocurre en fracción de segundos, que cuando nosotros tenemos un pensamiento malo, un pensamiento inclinado a hacer lo malo, a pecar, entonces lo primero que ocurre es que se aloja ese pensamiento en nuestra mente. Lo segundo es que nos atrae, porque todo lo prohibido, lo malo atrae. Y lo tercero es que nos seduce a decidir pecar. Ahora, en el versículo 15 ya habla del desarrollo de la tentación hacia el pecado. En la mente sucia, en primer lugar, se aloja la tentación como huésped, porque dice la Escritura, entonces la concupiscencia después que ha concebido. Y la palabra concebir es tomada justamente del proceso que ocurre cuando el hombre se une con la mujer, deposita el espermatozoide en el cuerpo de la mujer. Estos espermatozoides van miles a tratar de entrar en el óvulo de la mujer, pero solamente uno se introduce, y cuando se introduce ya se utiliza el término concebir, o sea, ya se ha unido el espermatozoide del varón con el óvulo de la mujer y comienza ya a formarse un nuevo ser. Eso se llama concepción. Y la Biblia utiliza este término en cuanto a la tentación y el pecado. En nuestra mente, así como los espermatozoides en el cuerpo de la mujer, en nuestra mente los pensamientos, si tiene una mente sucia, los pensamientos están dando vueltas y son muchos y están tratando de llevarnos hacia el pecado. Si usted permite que un pensamiento se quede, este le seduce y después esto le lleva a usted a tomar la decisión de realizar el pecado. Esto se llama concebir. Entonces en la mente sucia se decide llevar a cabo la tentación. Y dice ahí da luz el pecado. Cuando el pecado está en la mente ocurren dos cosas. Y ahí escribe Santiago y dice, y el pecado siendo consumado. O sea, ya se hace lo que uno decidió. Si usted decide hacer algo en su mente, ya pecó, aunque no lo haya realizado. Jesús, cuando habló
de aquellos fornicarios y adúlteros, dijo aquel que codicia en su corazón a una mujer ya adulterada, sin haberla tocado, cuando en su mente está codiciando a una mujer que es ajena. Y entonces el Señor está combatiendo el pecado desde la mente, y en la mente es donde uno decide si lo va a realizar o no. Y entonces si es que usted lo realiza, eso es lo que significa siendo consumado, se cosecha las consecuencias. Es la separación de Dios, porque dice que da a luz la muerte. Más adelante, el mismo pasaje, versículos 16 y 18, que hemos leído, dice que no debemos equivocarnos respecto a Dios. ¿Y por qué nos dice eso? Es porque los creyentes podemos equivocarnos, pero se refiere a nosotros y dice, amados hermanos, no erréis. Hay una advertencia de parte de Dios. Y entonces, ¿qué nos aconseja? Que debemos corregir nuestro concepto de Dios. Versículo 17. Y para corregir dice que Él es el Padre de las luces. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces hace dos afirmaciones. Él es el Padre de las luces y segundo, Él nunca cambia, porque describe en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Gracias a Dios que Él no cambia. No tenemos a un Dios que actúa en base a sus emociones, que son tan variables, tan volubles. No es como nosotros. Él mantiene su palabra, sus promesas, sus decisiones, su plan. Él mantiene el plan que ha creado para usted y para mí. Pero en estos versículos 17 y 18 dice que Dios da todo lo necesario para enfrentar la tentación. Versículos 17 y 18 dice, toda dádiva, vuelvo a leer, y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, dice, de su voluntad, versículo 18, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando decimos que nos da todo lo necesario para enfrentar la tentación, está diciendo ahí que Él nos da un nuevo ser, porque dice, de su voluntad nos hizo nacer de nuevo. Y este nacimiento, este nuevo nacimiento, es por la palabra de verdad, o sea, por haber creído en las Escrituras. Nosotros tenemos un nuevo nacimiento. Si usted escucha la palabra y cree en ella y decide por Cristo Jesús, por la indicación de ella, usted nace de nuevo a una nueva vida, una vida espiritual. Y entonces tiene un propósito. Dice que es para que todos vean lo que Dios quiere que seamos y de esa manera se animen a seguir a Cristo. Porque dice para que seamos primicias de sus criaturas. Y primicia es el primer fruto y el mejor fruto que sale con toda la potencia de una planta que da frutos. Y el Señor quiere que usted sea primicia. Todo este mecanismo del pecado que ocurre en nuestra mente y cuya fuente es el corazón, donde están ahí depositados o está ahí el pecado, está esperando manifestarse y apoderarse de uno. Basta que uno lo practique para que ya rompa su comunión con Dios. Basta que uno lo practique para que se esclavice. Entonces el Señor está diciéndonos que el Señor, aquel que se acerca a Cristo Jesús, reconoce que es un pecador y le pide perdón y se arrepiente. Entonces nace de nuevo y tiene un poder que está en la persona de Cristo Jesús y el Espíritu Santo que vienen a habitar en él. Y con ese poder rompe el poder del pecado. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y por eso yo le invito a usted que ha escuchado la palabra del Señor, que dé esa señal de madurez, que rompa con la esclavitud del pecado, que permita que Cristo habite en su corazón y que con el poder que Él tiene le lleve a usted realmente a disfrutar de esa libertad en Cristo. Vamos a orar. Padre Santo y Dios nuestro, en esta mañana
Te pedimos que muchos más vengan al conocimiento de Cristo por la palabra de Dios y que puedan ser guiadas por ella mediante tu Espíritu. Y que el Espíritu Santo haga realidad las promesas dadas en las Escrituras, que dice que el que a mí viene no le echo fuera. Que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Que tú ofreces perdón, ofreces nuevo nacimiento y ofreces la verdad que nos va a hacer libres. Queremos esa libertad total y plena que solamente tú puedes dar en Cristo Jesús. Y a cualquiera sabemos que pide esto con fe en Cristo Jesús y en lo que ha hecho en la cruz por nosotros, tú cumples en ellos o en él tu promesa. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta gran bendición de la salvación y la libertad. Y te pido también bendición para todos los que ya han creído, por los que ya son libres, por los que están gozando de la presencia de Dios en sus corazones. Te alabamos juntos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. En Egipto esclavo fui, sí, sí, oh sí. En Egipto esclavo fui de mi faraón. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Triste, muy triste estaba mi corazón, lloraba, hazme libre, Señor. Moisés fue al faraón, sí, sí, oh sí. Moisés fue al faraón y le dijo así: deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Deja ir a mi pueblo para rendirme culto, ha dicho el Señor. Faraón se endureció, sí, sí, oh sí. Faraón se endureció y no nos dejó ir. Dios envió 10 plagas de desenvainó su espada, nos dio la libertad. Dios envió 10 plagas de desenvainó su espada, nos dio la libertad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Ahora que libre estoy, sí, sí, oh sí. Ahora que libre estoy, libre para ti. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Quiero rendirte culto, quiero cantarte gloria, gloria a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya a ti, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, aleluya a ti, Señor. Oh, el tiempo ha concluido. Y mire, estaba mirando acá en la página de la iglesia y qué lindos mensajes y qué lindas canciones. Amados hermanos, el tiempo ha transcurrido. Han pasado unos lindos momentos, hemos estado juntos
hemos escuchado la palabra de Dios, nos hemos alegrado con las canciones de todos nuestros hermanos. Esperemos, o espero yo personalmente, que ustedes también hayan sido bendecidos por todo lo que ha acontecido en estos minutos. La palabra de Dios enfatiza, ¿no?, de que nosotros somos libres porque Jesús nos libertó. Y esta libertad nos invita a que utilicemos el tiempo que estamos en el Señor en dar también a conocer a otros sobre esa libertad que nos da Jesús. Nuestra patria está por cumplir 199 años de independencia del dominio extranjero, pero aún subsiste ese dominio de Satanás sobre las personas, y es nuestra misión dar a conocer a ellos sobre lo que dice la palabra de Dios, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que esta convicción de nuestra fe sea cada día más maduro en nuestra vida y que nos inculque la necesidad de seguir predicando la palabra de Dios. Al terminar este contacto visual, mas no estar lejos de la presencia del Señor, nuestro culto continúa. Recuerden ustedes, tenemos los cultos los días miércoles, donde nos congregamos todos, mayores o menores, niños, jóvenes o adultos, para suplicarle al Señor y agradecerle por su grandeza en nosotros. También nuestras damas se reúnen los días jueves, los sábados, los jóvenes, y Dios mediante el próximo domingo estaremos en una nueva reunión juntos, todos alabando al Señor. Felices fiestas patrias para cada uno de ustedes. Pero también quiero enfatizar y agradecer al Señor por nuestros jóvenes. El día de ayer estuvieron celebrando un año más en su vida espiritual en el Señor, y todos nos gozamos y nos alegramos por eso. Nuevamente, un abrazo a todos por nuestra patria, y sigamos enfatizando que el mensaje de Dios, el mensaje del Señor de libertad, está vigente. Les invito a inclinar sus rostros ahí donde están y vamos a orar al Señor dándole gracias. Amado Señor, te agradecemos por estos minutos que hemos pasado junto a los hermanos, tus hijos, Señor, unidos en oración, oyendo tu palabra. Gracias, Señor, una vez más por esa libertad que tú nos diste en Jesús, nuestro amado Salvador. Que esto, Señor, nos sirva de fortaleza para poder nosotros estar dando a conocer a otros tu palabra. Gracias, Señor. Manténnos en fe, en esperanza y en amor. Que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, Señor, sea acorde, de acuerdo a lo que nos indica tu palabra. Acompáñanos en esta semana, Señor. Sabemos de que será dura la jornada, pero también sabemos de que en ti, Señor, descansaremos y seremos, Señor, más que vencedores. Señor, acompáñanos y cuídanos. Gracias por el pan, gracias por el cuidado. Señor, todo esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde, y siempre tengamos presente, Él está con nosotros. Bendiciones y abrazo para cada uno de ustedes.